Cuando conocí a Janet, supe que era una chica de carácter fuerte. Lo que más me llamó la atención a primera vista fue su singular hermosura, y aunque en su rostro se reflejaban unos rasgos típicos de la belleza tapatía, ojos grandes y negros, pestañas y cejas pobladas, y una boca carnosa, su piel apiñonada y una estatura de modelo, la imagen que daba, debido a su estilo al vestir, era más como de un hombre que trabaja en una granja. Solía vestir con un overol completo y holgado, de mezclilla, botas gruesas y siempre llenas de lodo. Ni siquiera los fines de semana solía arreglarse. Comúnmente se hacía acompañar de su padre, don Miguel. Él daba la impresión de ser una persona muy estricta y con carácter también muy fuerte. La gente le tenía mucho respeto. Incluso Janet, más que respeto, yo diría que le tenía cierto miedo. Daba la impresión de que no se atrevía a hacer nada sin su permiso. Hace 4 años llegué aquí a vivir junto con mi madre. Decidimos salir de la ciudad en busca de una mejor calidad de vida. El trajín de la ciudad estaba terminando con la salud de ella y acordamos buscar nuevas oportunidades en provincia. Llegamos a esta pequeña ciudad en el centro del país. Mi madre sabe cocinar muy rico y su primera opción fue abrir un negocio de cocina casera. Afortunadamente, este le ha funcionado muy bien. Se ha llenado de clientela. Investigando cerca dónde podría conseguir los mejores ingredientes y a buen precio, le sugirieron que buscara a don Manuel. Él se dedicaba a la crianza y venta de animales. Además, producía queso, y así fue como llegué a conocerlos, a él y a su hija. Cuando la vi por primera vez, fue en una ocasión en la que acompañé a mi madre a comprar leche y queso en la casa de don Manuel, y al tocar el enorme portón de madera, ella fue quien abrió. Entonces la miré y quedé asombrado al contemplar su rostro. «Buenos días, ¿en qué les puedo ayudar?» «Buen día, mija, ¿se encuentra don Manuel? Venimos a comprar leche y queso», le comentó mi madre. «Permítame un momento, enseguida le llamo». En el fondo de esa finca se escuchó que don Manuel hablaba muy fuertemente. No estoy seguro si regañándola o solamente dirigiéndose a ella de manera muy dura, pero al fin fue algo incómodo. Entonces ella salió y su rostro reflejaba un semblante entre avergonzado y molesto, como si don Manuel la hubiera hecho sentir mal. Al final fue ella quien nos terminó atendiendo, y después de que mi madre comprara leche y queso, me despedí de ella saludándole de mano, y entonces ella sonrió. Nunca voy a olvidar cómo le cambió la expresión cuando sintió mi mano. Traté de darle un saludo cálido, con el fin de que se le pasara el mal trago que le había hecho sentir su padre. Apenas si acababa de conocer a ese señor y ya me había caído mal. «Hasta luego, bonita. ¿Cuál es tu nombre?» «Me llamo Janet». «Mi nombre es Eduardo. Mucho gusto, Janet. Hasta pronto». Mi madre se sonrió y a mí me dijo que no me podía invitar a algún lugar. Dijo que porque parecía que mis hormonas se alocaban al instante en cuanto miraba a una muchacha. Y tenía razón, solamente que en el caso de Janet era diferente, porque se veía que era una muchacha muy tranquila y retraída. Su papá aparentaba tener un fuerte control sobre ella. Pasaron un par de días, y mi madre, aprovechando que yo andaba interesándome en aquella muchacha, me pidió que fuera yo a comprar la leche y el queso a la casa de don Manuel. No lo pensé 2 veces y fui, pero esta vez, para mi mala suerte, fue él quien me abrió la puerta. «¿Qué vas a llevar?», me preguntó don Manuel de manera muy fría y tajante. Mientras le pedía el queso que me había encargado mi madre, miré de reojo hasta el fondo de la casa. Ahí estaba Janet. Cargaba un par de botes. Parecían estar muy pesados. Entonces don Manuel se retiró a buscar lo que yo le había encargado. Levanté mi mano para que ella me mirara y le pregunté desde lejos si estaba bien, si necesitaba ayuda. «No, gracias. Yo puedo sola. Esto es algo que normalmente hago. Les llevo comida a los cerdos. Solo tengo que cargarla hasta los chiqueros». «Pues se ve bastante pesado. ¿Estás segura que no quieres ayuda?» En ese momento regresó don Manuel. Se acercó y me dijo: «Ella puede sola. Aquí tienes lo que me pediste. Son 200 pesos». Después de pagarle, traté de despedirme de Janet, pero su padre de inmediato cerró la puerta. Regresé a casa sin poder dejar de pensar en ella, así que empecé a buscar la manera de acercarme a ella sin que hubiera problema alguno con su padre.
de tal manera que al más puro estilo de un espía o investigador privado, me di a la tarea de buscar algún lugar seguro en las cercanías de la casa de don Manuel y así buscar el momento más adecuado para poder acercarme a platicar con ella. Encontré una pequeña tienda cerca de la casa de Janet. Afuera del negocio los dueños habían puesto unas bancas de madera para que los clientes acalorados pudieran tomar un refresco y, por qué no, una cervecita mientras una rica sombra cubría el potente sol de la tarde. Fueron varios los días en los que estuve ahí en ese lugar esperando a ver si salían ella o don Manuel. Me di cuenta de que él salía todas las mañanas entre 10 y 12 del día. Era la hora adecuada. Yo podría ir a buscarla y entablar una plática con ella. El primer día que intenté echar a andar mi plan, esperé afuera de aquella tienda a que saliera el señor en su camioneta. Y así fue. Un poco antes de las 10 de la mañana él se retiró. Esperé un poco y fui hasta la casa. Estuve tocando por unos minutos y no había respuesta. Fue hasta que toqué, y mientras lo hacía, le grité a Janet por un espacio que quedaba entre la puerta y la pared. «Janet, ábreme. Soy Eduardo. ¿Me recuerdas?» Entonces escuché el ruido de una cubeta caer al piso, y después ella salió. «¿Qué necesitas, Eduardo? Si mi papá se entera que abrí la puerta mientras él no estaba, me va a matar». «No exageres. Nadie haría eso solamente por abrir la puerta». «Pero él sí. No lo conoces. Es muy estricto conmigo. Mejor ya vete. Búscame el sábado. Él se irá temprano a llevar unos animales a vender. Cuando hace esto normalmente tarda todo el día. Así podremos platicar tranquilamente más tiempo». «Está bien, Janet. Te veo aquí este sábado». Entonces la abracé y ella me correspondió. Me apretó fuertemente y no me quería soltar. Después de un largo rato ella me dio un beso y me pidió que ya me fuera. Yo me sentí muy preocupado por ella, pues se le notaba muy lastimada, emocional y físicamente. Sentía la necesidad de ayudarla, pero ¿cómo hacerlo si se veía que su padre no la dejaba ni respirar? Pasé el resto de la semana pensando si sería prudente de mi parte el intentar ayudarla, y de hacerlo, de qué manera podría, pero por otra parte, tenía la opción de alejarme y seguir con mi vida, dejando que ella continuara con la suya. No quería meterme en problemas. Llegó el sábado, y sin pensarlo mucho me vencieron las ganas de volver a verla. Así que llegué a la tienda que se ubica cerca de su casa, y estuve observando desde lejos. Esperé a que su padre saliera, y así ocurrió. Algunos minutos después, había salido con su camioneta cargada de borregos y una jaula con gallinas. Caminé hasta su casa, y al tocar el portón ella abrió de inmediato y me invitó a pasar. «¿Cómo estás, Janet? ¿Qué te pasó en tu brazo?», le pregunté al notar una gran marca morada. Era evidente que el señor le había golpeado, pero aún así le pregunté. «No es nada, ya se me irá quitando. Gracias por venir. Es muy difícil para mí estar sola con él todo el tiempo. Y dime, Janet, ¿qué hay acerca de tu madre?». En el momento en que le pregunté, noté una expresión de incomodidad en su rostro. Guardó silencio por un momento y después me dijo: «No, ella nos abandonó hace tiempo. Pues no puedo imaginar lo mucho que estás sufriendo. ¿Y por qué sigues soportando a tu padre? ¿Nunca has pensado en irte?». «Pues la verdad es que más de una vez lo he pensado, pero eso implicaría irme sin nada. No tengo un lugar a donde ir y no he podido juntar un solo peso, porque él no me paga nada por trabajar aquí». «Vaya, veo que lo tienes difícil. No sé cómo, pero creo que te puedo ayudar. A veces quisiera que todo esto acabara, pero ya me resigné a que solamente va a ocurrir cuando él pase a mejor vida. Pues eso va a estar difícil. Se ve que tu padre es una persona muy saludable, a menos que él llegara a tener algún accidente. Alguna vez lo pensé, pero además de todo tiene suerte y es muy cuidadoso». Sé que ambos estábamos pensando en lo mismo, pero ninguno de los dos se atrevió a decirlo en ese momento. Aún era temprano, así que le propuse salir a caminar a una plaza cercana. Mi intención era hacer que ella se olvidara por un momento de los maltratos que recibía por parte de don Manuel. Y aún así, ella no quería, pero debido a mi insistencia accedió. Salimos a caminar y ella parecía tener un comportamiento bastante paranoico. Llegamos a un kiosco.
Me puse frente a ella y le dije: «Relájate un poco, Janet», mientras me seguía acercando. Entonces la besé suavemente. Ella me correspondió. Algo despertó en nosotros. Nos estábamos dejando llevar. Entonces me pidió que regresáramos a su casa. Yo imaginé en ese momento que ella no se sentía segura estando fuera, así que la acompañé de regreso. Al estar en la entrada de su propiedad, me pidió que pasara nuevamente. «Entra, por favor. Mi papá aún estará afuera por un par de horas más». «¿Estás segura? No quiero que la situación en que vives te orille a tomar una decisión de la cual puedas arrepentirte después». «Estoy más que segura. Creo que estoy lista para esto». Aunque su rostro era hermoso, sinceramente lo que sentía hasta ese momento por ella no era exactamente deseo. Era más ternura y cariño por todo lo que había vivido. Además, ella seguía vistiéndose como un granjero. Sin embargo, en el fondo tenía cierta inquietud por descubrir sus secretos más íntimos. O como dicen por ahí, a quien le dan pan que llore. Entramos a su casa y me condujo hasta su recámara. Estaba decidida. Me pidió que me sentara en su cama y cerró la puerta con seguro. Se fue acercando a mí y comenzamos a besarnos nuevamente. Ella se soltó el cabello. Su rico aroma me envolvió por completo. Después se fue quitando esos horribles atuendos, dejando ver una ropa íntima bastante deteriorada. Era decadente pero excitante a la vez. Su ropa dejó de importarme al descubrir aquella piel que parecía no haber recibido nunca la luz del sol. Era pálida, pero suave, tan suave como la seda, con un brillo propio. Todo estaba en su lugar, mejor de lo que hubiera imaginado. Las dudas que yo tenía de proceder a estar con ella se disiparon en un segundo. Mis impulsos se estimularon rápidamente al mirar todo aquello, y ella parecía estar sintiendo lo mismo. Sinceramente nunca supe si antes ya había estado con alguien, pero no hacía falta saberlo. De igual manera traté de ser muy sutil con mi trato hacia ella. Ese encuentro parecía no tener fin. Continuamos y continuamos hasta que por fin llegamos a un clímax que era por demás placentero para ambos. Un segundo después de que aquello culminara, escuchamos que abrían el portón de la propiedad. Era su padre, que luego de abrir se dispuso a meter su camioneta. Aprovechamos ese tiempo para vestirnos, y ella me llevó rápidamente a un corral trasero donde tenían algunos animales. Me pidió que saltara la barda, y así lo hice. Me alejé en ese momento. Regresando a casa, no podía quitármela de la cabeza. Creo que a cualquiera en mi lugar le hubiera pasado lo mismo. Ella era una diosa debajo de esos harapos con los que solía vestirse. Esa noche no lo pensé dos veces, y decidí correr el riesgo. Fui hasta aquella finca y brinqué la barda por la que ese mismo día había saltado huyendo. Lancé unas pequeñas piedras a su ventana, esperaba que ella se asomara, y así fue. Ella bajó hacia donde yo estaba, y entre risas de burla por la rapidez con la que había decidido regresar, nos fuimos poseyendo mutuamente de nueva cuenta. La tomé por la espalda, y mientras besaba su cuello, simplemente ocurrió de nuevo. Entonces vimos cómo las luces de su casa se encendían. Salí huyendo por los mismos corrales. Ella se quedó ahí fingiendo alimentar a los animales. Fue un encuentro rápido, pero por fin pude dormir tranquilo. Durante algún tiempo ella seguía platicándome acerca de la violencia que su padre seguía ejerciendo en contra de ella. Era común que tuviera marcas de golpes en diferentes partes de su cuerpo, y ahora cada vez descubría más lugares que a simple vista no logran verse. Conforme fueron pasando los días, ella fue perdiendo el miedo de que su padre la sorprendiera, y nuestros encuentros fueron cada vez más frecuentes. Recuerdo haberle contado mis intenciones de ir a hablar con su padre para intentar convencerlo de que nos permitiera formalizar la relación. Sin embargo, cuando le platiqué esto, ella se opuso rotundamente. Yo sentía la necesidad de formalizarlo todo, porque en cualquier momento podría salirse de control de una o de otra manera. De llegar a hablar con don Manuel, podrían pasar varias cosas, desde ponerse violento conmigo hasta simplemente ignorarme y reprender a Janet. Al final decidí correr el riesgo, pero antes de eso fui a buscar a Janet para decirle que esa misma tarde hablaría con su padre. Entonces volví a aplicar mi técnica de esperar en aquella tienda. Toqué a su puerta y ella me abrió gustosa de verme.
Pero justo cuando le iba a decir mis planes para esa tarde, escuchamos cómo don Manuel regresaba. Sin embargo, en esta ocasión no hubo tiempo de nada, y él me sorprendió dentro de su finca. Sacó una pistola que llevaba entre su chaleco y apuntándome a la cabeza me fue sacando de su propiedad. Le dijo a Janet que esperara dentro de su casa. Una vez estando afuera, me pidió que subiera a su camioneta. Él empezó a conducir. Yo imaginaba lo peor. Yo iba pensando en una estrategia para salir de esa situación. Tenía la opción de golpearlo y quitarle el arma, o podría saltar de la camioneta en marcha, esperando salir corriendo al caer. Ambas situaciones parecían de alto riesgo. Entonces él se detuvo en la orilla del camino y empezó a hablar. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Me llamo Eduardo, señor. Yo tenía la intención de platicar con usted desde hace tiempo, pero Janet no estaba de acuerdo, por eso no me acerqué antes con usted. Mira, no sé qué intenciones tengas con ella, pero te voy a pedir de favor que te alejes. No puedes estar cerca, y espero haber sido muy claro. De lo contrario, estarías corriendo un grave peligro. No necesita amenazarme, señor. Solo que su hija ya es mayor de edad y ella puede decidir en cualquier momento lo que quiere. Creo que te estás equivocando. Si te estoy pidiendo que te alejes, no es porque te esté amenazando. Y en cuanto a lo que dices, que ella puede decidir por ser mayor de edad, también te equivocas. Ella no está bien de su cabeza, así que no puede decidir como tú lo comentas. Cuando me refiero a que estás corriendo un gran peligro, no es por lo que yo te pueda hacer, es más bien el peligro que corres estando cerca de ella. Yo no sabía si creerle a don Manuel, porque de inicio ella tenía muchas huellas de su violencia, los moretones y las demás marcas en su cuerpo. En fin, no le creía, y se lo dije bien claro. Mire, señor, yo confío en Janet pese a que no la conozco muy bien, y según lo poco que ella me ha contado, es usted quien le ha hecho daño con sus golpes y tratando de mantenerla sumisa por completo. Ah, que mi hija. Mira, te voy a platicar, y de verdad no tendría por qué ni siquiera darte explicaciones, pero aún así lo haré. Mi hija, a lo largo de su desarrollo, ha llegado a tener episodios en los que su mente no está bien, se torna agresiva, pero más que eso, se vuelve peligrosa. Yo por las noches me encierro en mi habitación. De otra manera, no podría ni dormir tranquilo. Solo te voy a pedir que no te acerques. De verdad, es por tu bien. Es muy inestable. Esas marcas en su cuerpo siempre se las ha dejado ella misma. Suele golpearse a menudo. Y si alguien llega a preguntarle, ella simplemente me responsabiliza. Tiene cierta maldad. Más de una ocasión han venido las autoridades y yo les he mostrado los documentos que los médicos me han dado, junto con sus tratamientos que la verdad no han servido de mucho, pues solo son calmantes, porque en todos los estudios que le han realizado nunca ha salido nada anormal. Una vez un médico hasta me dijo que parecía que ella no tenía ningún padecimiento, que él creía más bien que era una maldad que habitaba dentro de ella. Conforme don Manuel iba hablando, ocurrían dos cosas. Por una parte yo me convencía más de lo que él me estaba platicando, y por otra, lo noté completamente diferente a como lo había percibido antes. Ya no lo veía como un monstruo que golpeaba a su hija. Ahora era más bien una persona desahogándose de algo que había guardado por un largo tiempo. Yo tenía muchas dudas, y aproveché que él había cambiado su actitud para preguntarle. Entonces, ¿Janet si está enferma o no? Porque por una parte me dice que está mal de su cabeza, pero por otra me dice que es mera maldad. Son cosas diferentes, ¿no cree usted? Ella siempre ha sido consciente de lo que hace. Es muy fría en su actuar. Y si los estudios no han mostrado en sus resultados que ella tenga algún problema, yo me inclino por el lado de que ella disfruta cuando hace las cosas que no están bien, como cuando se golpea y cuando ha llegado a agredirme. Y mira, muchacho, para que te des una idea hasta dónde puede llegar, solamente te diré que ella es responsable de que su madre ya no esté con nosotros. Así que estás advertido, muchacho. Todo lo que pase a partir de ahora es tu responsabilidad. Solamente una pregunta más, señor. Hace un rato me comentó que se encierra por las noches para poder dormir. ¿Por qué lo hace? ¿Qué ha hecho ella para que usted llegue a tal grado de desconfianza o temor? No sé si pueda decirte,
De hacerlo, tal vez ella estaría en la cárcel, pero yo no podría. Es mi hija, y haga lo que haga siempre la protegeré, aunque eso me cueste la vida. Y sé que si la sigo protegiendo como hasta ahora, no le hará daño a nadie. Por eso te pido que te alejes. Pasaron unos días en los que yo no estaba a gusto. La extrañaba mucho. En ocasiones quería salir directamente a su casa a buscarla, a intentar hablar con los dos y llegar a un acuerdo, pero no quería meter en problemas ni a uno ni a otro. Creo que desde que su papá platicó conmigo me cayó bien y cambió mi manera de verlo, pues hasta antes de eso solamente tenía la versión de Janet. Llegó el sábado y decidí correr el riesgo. Entonces esperé a que don Manuel se retirara y llegué a su casa. Toqué y ella me abrió la puerta. Se lanzó a mis brazos. Me dijo que había imaginado lo peor cuando su papá me había llevado en la camioneta, pues él no le había platicado nada después de eso. Se veía hermosa y su rostro reflejaba una auténtica preocupación. Me empezó a platicar nuevamente que su padre era un monstruo que debía ser aniquilado. Me mostró nuevos moretones que tenía en sus manos y en su espalda, pero ella no sabía que yo ya no le creía, aunque al ver su actitud y cómo me trataba a mí, comenzaba a dudar que su padre me hubiera dicho la verdad aquella vez. Entonces fui directo con ella. Janet, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, dime, Eduardo, me contestó ella mientras jugaba con su dedo en mi pecho, recargada sobre mi hombro. ¿Alguna vez le has hecho daño a alguien? ¿Qué? ¿Por qué me estás preguntando esto? Entonces no quise hacer el problema más grande y pensé rápidamente que de hecho no me constaba nada de lo que su papá me había dicho. Entonces volví a pensar y decidí cambiar el tema, es decir, darle un giro para que se le fuera de la mente cualquier cosa referente a lo que le acababa de preguntar. Pues es solo que tengo miedo de enamorarme de ti perdidamente y que tú al final decidas ya no estar conmigo, o que tenga que dejar de verte porque tu papá se oponga. Tienes que confiar en mí, Eduardo, pues en el poco tiempo que tengo de conocerte, te he llegado a querer mucho, y esto nunca me había pasado. Eres el primer muchacho que se fija en mí. Debe ser porque mi padre me obliga a vestirme con estas ropas de hombre. Pues qué gente tan tonta que se deja guiar por las apariencias y no miran que lo que realmente importa es lo de adentro. Cómo piensa la gente y sus sentimientos. Pero en fin, allá ellos que no saben valorar. Me tengo que ir, pero vendré a verte muy pronto. No había marcha atrás. Lo había decidido. Esa misma noche iría a hablar con los dos para confrontarlos. A estas alturas no sabía quién de los dos me estaba mintiendo. Esa tarde le comenté a mi madre que por la noche iría a la casa de don Manuel para pedirle permiso de andar con su hija. Yo no le platiqué nada de lo que estaba pasando, sobre todo para no darle preocupaciones, pero también porque no me constaba nada de lo que decían el uno del otro. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría ser una locura, pero aún así lo haría. Por fin llegué a su casa y toqué la puerta de su finca. Ella me abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? Tienes que irte ahora mismo. No puedo, Janet. Tengo que hablar con ustedes. En ese momento don Manuel se acercó. ¿Qué está pasando? Disculpe la hora, señor Manuel, pero necesito hablar con ustedes. Ya te dije que no hay nada que hablar, muchacho. Te pedí que te alejaras de mi hija por tu bien, y veo que no te importaron mis advertencias. En ese momento, ella le contestó a su padre mientras al mismo tiempo me miraba a mí con una expresión de extrañeza. ¿A qué te refieres con advertencia, papá? ¿Y cómo es eso de que le pediste que se alejara de mí por su bien? Espera, hija, déjame explicarte. Noté cómo el rostro de don Manuel se llenó de temor. Se puso pálido y la boca se le secó por completo. Él tartamudeaba mucho mientras intentaba explicarle a base de balbuceos. Después se giró, volteó a verme y me dijo: «Mejor vete, muchacho. Por favor, vete. No puedes estar aquí». Entonces, sin darnos cuenta, ella llegó por su espalda, clavándole una larga barra de acero que le atravesó el pecho. Él cayó de rodillas. Se veía en su rostro que no sabía bien lo que estaba pasando. Nunca olvidaré su expresión, entre terror, tristeza e incredulidad. Salí corriendo y ella me gritó: «Espera, Eduardo, no me dejes aquí sola». Corrí sin parar hasta mi casa.
y pensaba si debía llamar a la policía. Su papá tenía razón y no le creí. Ahora por mi culpa había fallecido. Mientras luchaba contra el dilema de cómo actuar, mis pensamientos se fueron aclarando. Caí en cuenta de que ella estaba sola ahora. Pensé que si realmente me quería, no se atrevería a hacerme daño, menos ahora que su padre ya no estaba ahí para interponerse. Entonces, todo lo que sentía por ella, lejos de derrumbarse, seguía estando ahí. Esa noche no dormí nada, y a la mañana siguiente todo era calma. Yo seguía pensando en ella. Algo me decía que fuera hasta su casa. Sabiendo el riesgo que estaba a punto de correr, decidí hacerlo. Llegué a la finca y ella no abría. Entonces fui hasta la parte trasera y me metí como antes ya lo había hecho. No vi el cuerpo de su padre por ningún lado. Entré con calma a su casa. Caminé despacio hasta su recámara y ahí estaba ella en un rincón. Parecía estar desconsolada. Aunque estaba despierta, se le percibía ausente. Estaba completamente llena de tierra. Se puso de pie y caminó hacia mí. Yo me mantuve firme. Entonces me abrazó. Gracias por regresar. Gracias por no llamar a la policía. ¿Qué hiciste con tu papá? Lo mismo que hizo él con mi madre. Ven y te muestro. Si no te lo dije antes, fue porque no quería que él terminara en la cárcel. Era todo lo que tenía. Pero mirando cómo quiso alejarte de mí, me llené de rabia, porque aparte de todo me estaba culpando a mí, haciéndome quedar como una loca ante ti, y probablemente así hubiera terminado de no haber actuado. Ella me condujo hasta un extremo de su casa, donde guardaban alimento de los animales, y luego de mover unos costales, pude ver en el suelo un montón de tierra removida. Aquí es donde él hace años enterró a mi mamá, después de acabarla a golpes, y ahí mismo lo enterré a él con ella. Sé que me crees porque de lo contrario no estarías aquí. La gente, incluyendo a mi madre, después de un tiempo se preguntaba qué había pasado con don Manuel. Así que inventamos la historia de que él se había ido a Estados Unidos a reunir con su esposa, pues fue la historia que él mismo inventó años atrás, cuando la gente de un momento a otro dejó de verla en su casa. Hasta ahora Janet y yo vivimos juntos en esta finca. Continuamos con el negocio de su padre. Mi decisión fue creer su historia, y no me arrepiento de ello. Llevamos un par de años juntos, y nunca he percibido que ella tenga una maldad en su interior. Pero por si las dudas, aún conservo el arma que siempre portaba su padre. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo. Déjame tu comentario. Eso me ayuda a mejorar constantemente. Sígueme en las redes TikTok, Instagram y Facebook. Esto fue Historias de Terror Reales.